1 de Pedro 3, versículos 1 al 7, en forma alternada. Dice la palabra de Dios: Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios, porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza a todos. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Allí en el versículo 7, dice la Biblia: vosotros maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Los últimos 2 sábados di una enseñanza a los varones sobre lo que estorba la oración, y ayer, después de la enseñanza, sentí del Señor la importancia de dar esa enseñanza a todos ustedes en esta noche. Y aunque estuviste aquí en la enseñanza, también preste atención, amén. Porque bueno, cuando repaso, de hecho volví a escribir el mensaje, o sea, lo volví a escribir todo, agregaré más verdades a este mensaje, ¿sí? Entonces, no hay nada más importante que nuestra relación con Dios. No lo hay, hermanos. Después de la salvación, lo más importante es tu relación con Dios, mi relación con Dios, ¿sí? Y bueno, vamos a orar. Todo gracias, Padre Celestial, porque nos permite, Señor, abrir tu palabra en esta noche un poquito fría. Gracias por lo que hiciste. Sé que muchas personas trabajaron muchas horas, Señor, jóvenes, señoritas, hermanos de la iglesia, y gracias, Señor, porque no fue en vano. Gracias, Señor, porque pudimos ver a personas responder al mensaje de salvación, y muchas personas escucharon el mensaje de salvación, y ese evangelio, esa palabra no regresa vacía. Gracias por ello, mi Dios. Bendice esta enseñanza, úsala, mi Dios. Te lo pido en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, Dios contesta oración. Sí. Y sabes que Él se deleita en contestar. Él se deleita, hermanos, en orar en nuestras vidas. Pero quiero que escuchen, hermanos, pero hay conductas, actitudes y pecado que estorba la oración, que impide que Dios conteste oraciones, que detiene que Dios conteste. Ahora, estos estorbos, hermanos, impide que muchos cristianos tengan una vida de oración constante y que tengan una buena relación con Dios. Hermanos, fíjense bien, no es posible tener una buena relación con Dios si no oras. No es posible. No es posible tener una buena relación con Dios si no eres constante en la oración. Y si tus oraciones, hermanos, tienen estorbo, detiene que Dios obre, pues eso, hermanos, va a limitar la relación que tienes con Dios. Y muchos cristianos por eso no oran. Viven desanimados porque no ven a Dios contestar oraciones. Escúcheme, hermano, estaba pensando en esto. A todo cristiano le debe de causar terror. Y la palabra no es una palabra nada más al aventón. Le debe causar terror que los cielos se cierren. Sí. Que Dios no conteste
tus oraciones. Sí. Que Dios rehúse contestar tus oraciones. Sí. Cuando has experimentado a Dios en tu vida, a través de la oración contestada, hermanos, vas a cuidar, vas a ser diligente en que no haya estorbos a tus oraciones. Y cada día, hermanos, debemos nosotros tener hermanos, una relación viva con Dios. Cada día debe de estar el cielo abierto a tu vida. Cada día debe de haber una comunicación con el cielo todos los días. Pero quiero preguntarte, ¿en tu vida hay cosas que detienen que Dios conteste tu oración? Quiero que veamos en esta noche algunas verdades que son bíblicas de lo que detiene que Dios conteste, lo que estorba que Dios conteste oración. En primer lugar, aquí vemos en el 1 Pedro capítulo 3, versículo 7, dice: vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como correderas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. El contexto, hermanos, de este pasaje comienza a hablarle a la esposa de la sumisión que debe tener, del espíritu que debe de tener, y luego aquí habla el marido de la manera que él debe tratar a su esposa. Pero este versículo, hermanos, principalmente está dirigido a esposos creyentes. A esposos creyentes que no tratan bien a sus esposas. Ese es el contexto de este pasaje. Ahora, dice la palabra de Dios, hermanos, que la esposa es el vaso más frágil. No quiere decir que la mujer es débil, no, está diciendo que ella en su constitución física y su constitución emocional es más frágil que el hombre. Así Dios la crió, hermanos. Mire conmigo Génesis capítulo 3, por favor, Génesis 3. Dios creó al hombre a ser cabeza, lo creó para proveer, lo creó para trabajar, lo creó para lograr cosas. Amén, hermanos. Y a la mujer la crió como su ayuda idónea, hermanos, y la crió para que esta mujer, hermanos, con ese precioso espíritu, ella sea de bendición a su esposo. Sí. Ahora, y fíjense, hermanos, por causa de la caída, ¿ok, hermanos? El hombre, porque la mujer sí es el vaso más frágil, por causa de la naturaleza pecadora, el hombre tiene, hermanos, la tendencia de no tratar bien a su esposa, de abusar de esa fragilidad. Fíjense ahí en Génesis capítulo 3, versículo 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces por causa del pecado. Con dolor darás a luz hijos, y tu deseo será para tu marido, porque la mujer, Dios la crió con un corazón maternal, con un corazón de entregarse. Pero dice la Biblia: y él se enseñoreará de ti. O sea, hermanos, el hombre tomará ventaja de ese corazón que Dios dio a la mujer maternal y esa fragilidad de la mujer para abusar de esa fragilidad. Y querido varón, tu esposa no es tu esclava. Amén. Tu esposa no es tu hija, es hija de Dios. Sí. Y la esposa cristiana, hermanos, si tiene un esposo cristiano, él la debe tratar cristianamente como coherederas de la gracia de la vida. Ella es tu hermana en Cristo, y todas las enseñanzas, los mandamientos en la Biblia de cómo tratar a tu prójimo, en esa manera debes tratar a tu esposa. Es tu hermana en Cristo. Y hermanos, y aquí bíblicamente, cuando hay maltratos de parte del esposo, hermanos, Dios dice que Dios detiene esa oración que tú elevas a Dios si no tratas a tu esposa como una hija de Dios cristianamente. ¿Están conmigo, hermanos? Sí.
Entonces, y es cierto, hermanos, fíjense bien lo que te voy a decir. La clase de relación que yo tengo con mi esposa es un reflejo de mi condición espiritual delante de Dios. La clase de relación que yo tengo con mi esposa es un reflejo de la clase de relación que yo tengo con Dios. Sí. Entonces, hermanos, yo necesito a Dios. Yo necesito que Él incline su oído. Yo necesito una relación con Dios preciosa. Por lo tal, hermanos, como esposo cristiano, debo de tratar a mi esposa cristianamente como Cristo a nosotros nos trata. Pero sigamos adelante, hermanos. Mire Proverbios 28, por favor, versículo 9. Otra verdad bíblica de lo que detiene que Dios escuche oración o un estorbo a la oración. Note Proverbios 28, 9. Dice la palabra de Dios, el que aparta, note la palabra aparta, el que aparta su oído para no oír la ley hablando de la palabra de Dios, su oración también es ¿qué? Abominable. Hermanos, fíjese bien, cuando la palabra de Dios no tiene lugar en tu vida, dice la Biblia que tu oración es abominable. O sea, hermanos, fíjese bien, la oración, Dios abomina la oración de personas que no quieren oír la palabra de Dios. La palabra allí apartar o apartar su oído es literalmente voltearlo, voltear su oído, o sea, de no querer oír la palabra de Dios. Y hermanos, bíblicamente, quiero que escuche, hay una relación inseparable entre tu vida de oración y tu relación con la palabra de Dios. Hay gente, yo le pregunto a gente, hermanos, y lo hago mucho, cuando hablo con gente, ¿lees tu Biblia todos los días? Y me sorprendo, hermanos, cuántas personas dicen no. Y hermanos, pero sí dicen, pero sí oro. Pero dice la Biblia, hermanos, si tú apartas tu oído de oír la palabra de Dios, hermanos, tu oración es abominable. Esa palabra abominable es como decir que Dios la detesta. Eso es fuerte, hermanos. Mire conmigo Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7. Note lo que Dios le dijo aquí al pueblo a través del profeta Zacarías. Él profetizó después de la cautividad babilónica, cuando Israel ya había regresado a la tierra prometida, y le mandan a preguntar a Zacarías si todavía debieran de ayunar a Dios en el cuarto mes, también lo hacían en el quinto mes, en el séptimo mes, apartaban meses para ayunos y oración. Y le pregunta al pueblo a Zacarías si todavía debieran ellos de seguir ayunando, seguir llorando, clamando a Dios. Y note lo que Dios dijo, hermanos, al pueblo allí en Zacarías capítulo 7, en el versículo versículo 8, vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, haced misericordia y piedad cada cual con su hermano, no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar antes, volvieron la espalda, taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante. Fíjese la dureza del corazón, para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto grande enojo de parte de Jehová de los ejércitos. Y aconteció que así como él clamó, o sea, Dios en su palabra clamó y no escucharon, también ellos clamaron y yo no escuché, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, entonces Dios mismo nos dice que si nosotros apartamos nuestro oído a la palabra, no la queremos escuchar o no la queremos en nuestras vidas, no hay lugar para la palabra en nuestras vidas, eso causa que Dios diga, tú me pides, tú me clamas, tú me buscas, tú elevas peticiones delante de mí,
y no voy a responder. Por eso todos los días, hermanos, abre este libro de una manera consistente, una manera ordenada, y pide a Dios que te hable, y toma nota, memoriza versículos, que la palabra de Dios empiece a tener parte de tu manera de pensar, tu manera de decidir, tu manera de responder, tu manera de vivir. Y hermanos, y este libro te va a llevar a que Dios, hermanos, a que Dios te santifique y que tú conozcas mejor a Dios. Y luego, hermanos, pasa tiempo con Dios en oración, sabiendo, hermanos, que porque tú tienes una relación correcta con este libro, Dios va a oír tus oraciones. Pero sigamos adelante, hermanos. Mire conmigo por favor Salmo 66. ¿Qué es lo que estorba que Dios escuche? ¿Qué detiene a Dios a contestar oración? Número 3, Salmo 66, favor. Salmo 66, 18. Dice, si en mi corazón hubiese yo mirado, y fíjese esa frase, considerado, hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor, ¿qué dice, hermanos? No me habría escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no echó de mí, que dice que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia, porque si es cierto, Dios por su misericordia contesta nuestras oraciones. Y aquí el salmista está gozándose en que Dios, hermanos, escuchó su oración. Pero él dijo, pero yo sé algo, si yo hubiese aún considerado pecado en mi corazón, Dios no me habría escuchado, porque Dios es santo, hermanos queridos. Dios no escucha oración, quiero que escuche, cuando practicas pecado y no estás dispuesto a confesarlo y apartarte de él. Dije, Dios no escucha la oración cuando practicas pecado y no estás dispuesto a confesarlo y apartarte de ese pecado. Y tú estás pensando, bueno, pastor, no robo, no mato, no me emborracho, pero ¿qué tal tu envidia? ¿Qué tal tus celos? ¿Qué tal tu odio? ¿Qué tal tu soberbia? ¿Qué tal tu manera terrible de usar tu lengua? ¿Qué tal la manera que piensas? ¿Qué tal cómo tratas a otros? Mire Isaías, por favor, capítulo 1. Isaías capítulo 1, note lo que dice la palabra de Dios. Isaías 1 dice allí, y este capítulo 1, hermanos, es bien fuerte. Compara el pecado del pueblo como lepra. Y como para Dios el pecado, como Dios ve el pecado. Pero fíjese lo que dice allí en Isaías 1:15, hablando al pueblo por su pecado, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros, ¿qué dice? Mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, ¿qué dice? Yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y ahí está hablando, hermanos, del pecado contra otros. Sí. Por eso dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, resistid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Gloria a Dios. Hermanos, cuando hay pecado en mi vida que no confieso y que sigo practicando, eso detiene que Dios escuche mi oración. Pero fíjese algo, hermanos, que es muy impactante. Mire Levítico, por favor, Levítico capítulo 26. Aquí en este pasaje de Levítico 26, Dios habla de la bendición de la obediencia
y las consecuencias de la desobediencia. Es el Levítico 26. Y note lo que Dios dijo. Voy a leer desde el versículo 14. Pero si no me oyeres, ni hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos, y vuestra alma menosprecie mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos y invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto: me haré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros, y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorean de vosotros, y oiréis sin que haya quien os persiga. Y si aún con estas cosas no me oyeres, yo volveré a castigaros 7 veces más por vuestros pecados. Y luego dice, versículo 19, y quebrantaré la soberbia de vuestro orgullo, y haré vuestro cielo como hierro, y vuestra tierra, que dice, hermanos, fíjese bien, cuando Dios trata contigo por pecado en tu vida, y te endureces, y rehusas arrepentirte, rehusas cambiar, rehusas confesarlo y apartarte, hermano, Dios cierra los cielos. Y aquí dice dice la Biblia que el cielo será como hierro y vuestra tierra como bronce. Fíjese, quiero que escuche, no solamente Dios no contesta tu oración, pero no habrá gracia ni misericordia de parte de Dios. No solo cierra sus oídos para no oír, pero también cierra sus ojos. Hermanos queridos, mire, como dije hace un momento, debemos nosotros tener terror de pensar que Dios ya cierre sus oídos, que Dios cierre sus ojos, que ya no haya gracia, que ya no haya misericordia, que los cielos estén cerrados en mi vida, que Dios diga, ya no te voy a bendecir. Por eso dice aquí, vuestra tierra como bronce, no habrá más bendición de mi parte, hermanos. Pero comienza con pecado en nuestras vidas que no queremos dejar, y luego Dios trata con nosotros, porque Dios al que ama, Él disciplina. Pero si tú te endureces por tu soberbia, querido hermano, los cielos se van a cerrar en tu vida. Pero note algo, hermanos, por favor, Salmo 32. Salmos 32, por favor. Salmos 32. Salmo de confesión, un salmo paralelo al Salmo 51, es un salmo de David. Y note lo que dijo David en el versículo 1, gloria a Dios. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Amén, hermanos. Esa palabra cubierto es como meterlo en una caja y guardarla y nunca jamás abrirla. Gracias a Dios, Él perdona mis pecados y Él los cubre. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa iniquidad, en cuyo espíritu no haya engaño. Pero note lo que dijo en el versículo 5. Dijo David, mi pecado te declaré, no encubriré mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste, gloria a Dios, la maldad de mi pecado, porque Él nos perdona y los limpia de todo pecado. Pero fíjense versículo 6, hermanos. Este versículo hace unos meses me fue de mucha bendición, porque fíjense lo que dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Hermanos, quiero que escuches, Dios siempre escucha la oración de confesión. Amén. Él escucha a un pecador que está arrepentido. Él siempre escucha esa oración. Por eso dice aquí, tus santos, los que te conocen, van a buscarte, porque saben que tú eres misericordioso, saben que tú perdonas, sabes que tú eres amplio para perdonar. Por eso no vale la pena que los cielos se cierren, no vale la pena que tus oraciones se detengan, que Dios se detenga en contestar oración, porque no quieres confesar pecado.
Pero sigamos adelante, hermanos. Vaya conmigo a Mateo 6. ¿Qué más estorba la oración? Maltratos de parte del esposo. Cuando la palabra de Dios no tiene lugar en tu vida por pecado no confesado, del cual no quieres apartarte. Pero note lo que dice Mateo 6. Espero que sea una enseñanza práctica que nos ayude, hermanos, en nuestra vida de oración. Miren lo que dice Mateo 6, favor. Quiero leer desde el versículo 12. Aquí en la oración modelo, el Padre Nuestro, Jesús dijo, cuando oremos, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Fíjese, Señor, perdóname, porque tú sabes cómo yo perdono al que me hace mal. Perdóname con la misma medida. ¿Es lo que está diciendo aquí? Dice, y lo dice el versículo 14, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En el contexto de la oración, hermanos queridos, Jesús nos enseña la importancia, hermanos, de pedir perdón, de confesar pecado, para que mi oración, hermanos, llegue al cielo, para que Dios conteste mi oración, para estar bien con Dios. Amén, hermanos. Entonces dice que la Biblia, bueno, ahora si tú no perdonas a aquellos que aquí te han ofendido, tampoco tu Padre Celestial te va a perdonar. Y si Él no me perdona, mi oración no va a ser escuchada. Entonces, hermanos, cuando tú no perdonas a los que te han ofendido, Dios no te perdonará a ti cuando tú confieses pecado. Pero fíjese, hermanos, no solamente, quiero que me escuche, hermanos, no solamente en el ámbito de no perdonar, escuche bien, pero el ámbito también de no pedir perdón. Cuando has lastimado a alguien, lo has ofendido y no pides perdón, no arreglas ese asunto, Dios no va a contestar tus oraciones. Y quiero que regresemos a Zacarías capítulo 7, porque en el contexto de lo que Dios al pueblo le pidió, dijo, yo a ustedes les dije, quiero que ustedes dejen de tratar mal a su prójimo. Ustedes dejen de tratar mal a la viuda, dejen de tratar mal a su hermano. En el contexto de que ustedes no me escuchan, que les pido eso, yo tampoco voy a oír cuando ustedes me clamen. Recuerden lo que leímos, miren Zacarías 7, favor, versículos otra vez 9. Así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad. O sea, el juzgar algo no es pecado. Juzgas conforme a la verdad. Lo que es pecado es juzgar a alguien, hermanos queridos, incorrectamente, ser injusto. Pero dice, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad, cada cual con su quién. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense. Fíjense, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Wow. O sea, no solamente no trates mal a tu prójimo, ten misericordia, pero también dice, ni pienses mal, ni juzgues mal en tus pensamientos a tu hermano. Y fíjense, hermanos, miren conmigo Zacarías 8, miren conmigo Zacarías 8, por favor. Fíjense, versículo 16. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad cada cual con su prójimo.
Juzgad según la verdad y lo conduciente a la paz en vuestras puertas. O sea, tener paz con los unos con otros. Versículo 17. Y ninguno de vosotros, otra vez, piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso, porque todas estas son cosas que dice que aborrezco, dice Jehová. Hermanos, si soy una persona que me la paso juzgando a gente, o sea, de una manera incorrecta, pensando mal de él, pensando siempre lo peor de todo el mundo, Dios dice que esas cosas no le gustan. ¿Está conmigo, hermanos? En otras palabras, si no trato bien a mi hermano, no tengo un corazón, fíjese bien, si no trato bien a mi hermano y no tengo corazón bueno con mi hermano, no estoy bien con Dios. Si no trato bien a mi hermano y no tengo un corazón bueno para con mi hermano, no estoy bien con Dios. No importa si tienes 10 doctorados, si cursas 30 cursos de la Biblia, si tú no tienes una buena relación con tus hermanos, los tratas mal, piensas mal de ellos, los usas de una manera incorrecta, no estás bien con Dios. Y si no estás bien con Dios, Dios detiene su mano para contestar tu oración. A Dios le importa no solamente que estemos bien con Él, sino que estemos bien los unos con los otros. ¿Están conmigo, hermanos? Fíjese lo que dice Jesús, dijo en Mateo 5. Mateo 5, por favor. Mateo 5. Note lo que dice allí, hermanos, en el versículo 23. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar, ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, o sea, algo algo contra ti por lo que tú hiciste o dijiste, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano. Entonces ven y presenta tu ofrenda. A Dios le importa que estemos bien los unos con los otros, en amor, amén, hermanos, que estemos en paz unos con los otros, amén, hermanos, que tengamos un corazón bueno unos con los otros y que nosotros mantengamos un corazón siempre presto para perdonar y pedir perdón. Y si no, detiene que Dios escuche mis oraciones. 2 verdades más, hermanos, y terminamos. Mire conmigo Santiago capítulo 4, por favor. Versículos 2 y 3. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Note versículo 3. Pedís, oras, tienes peticiones, pero no recibes. Dios no contesta. ¿Por qué? Porque pedís mal. Esa palabra mal, la palabra quiere decir, fíjese bien, maldad, crueldad. La palabra griega quiere decir motivos incorrectos. ¿Sabes por qué Dios no contesta oración muchas veces de cristianos carnales? Por orar con motivos incorrectos. Y como tienes un corazón malo, no un corazón bueno para con otros, eres carnal, aún tu oración no es hecha con motivos correctos. Ahorita vamos a ver los motivos que deben de haber tras nuestras oraciones. Pero hermanos, hay situaciones con gente que oramos, pero nuestra oración no es sincera, porque tenemos cosas que no nos gustan. No me cae. Hermanos queridos, eso no agrada a Dios.
Pero fíjese, orar mal, orar con maldad, wow. Tener un corazón malo con motivos incorrectos cuando oras. Pero fíjese bien, cuando dice aquí, no pides bien, pides mal. Pero fíjese lo que dice ahí, hermanos, fíjese lo que dice. Pides mal para gastar en vuestros deleites. Hay la palabra deleites, la palabra, hermanos, si la ves, habla de placeres sensuales. Habla de gratificación personal a apetitos carnales, que incluye avaricia. Tu oración solo está centrada en tus placeres, está centrada en ti. Y mi hermano, cuando tú aprendes a orar, claro, le pides al Señor que te perdone, le pides al Señor que te dé gracia, le pides al Señor que obre en tu vida, le pides al Señor que bendiga tu familia, claro que sí, hermanos, le pides por tus hijos, por tu familia, pero nuestras oraciones, hermanos, cuando son centradas nada más en mí, hermano querido, nuestros motivos no son correctos. Bendíceme, dame. Ayuda, hermanos, y no estoy diciendo que no debes de pedir por peticiones personales, pero aquí estoy hablando de personas que piden mal, porque solamente piensan en su bien, piensan en su placer, son egoístas aún en sus oraciones. Es lo que aquí está diciendo, hermanos. Porque sabes que, hermano, bíblicamente, el motivo de toda oración, bíblicamente, los motivos son 3 de toda oración. Juan 14, por favor. Toda oración debe tener estos motivos para que Dios la escuche. Mire, Juan 14, por favor. Ahí, hermanos, en el versículo 13. Y todo lo que pidieras al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Mi oración debe de ser no para mi placer, hermano, debe de ser para la gloria de Dios. Que el Señor, a través de mi oración, sea honrado, sea glorificado en mi familia, con mis hermanos, sea glorificado por mí en lo que le pido a Dios. Toda oración debe ser para la gloria de Dios, no para ti, hablando de una manera egoísta. Pero fíjense, hermanos, Lucas capítulo 11. Lucas 11, y le comenté a los varones ayer que esta verdad que les voy a compartir ahorita, este año ha sido muy especial en mi propia vida de oración, hermanos. Ha sido bien especial. Dice en Lucas 11:2, y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Fíjense lo que dice, venga tu reino. ¿Qué dice? Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Motivo de mi oración debe de ser siempre el reino de Dios. Por eso, hermanos, dice la Biblia, queremos por todos los hombres, para que todos los hombres sean salvos. El reino de Dios creciendo. Amén, hermanos. O sea, mi oración debe de tomar siempre el reino de Dios, los planes que Dios tiene, lo que Él quiere hacer en mi vida a través de mi oración, su reino, su gloria. Y luego, hermanos, hágase tu voluntad. El motivo de mi oración no es que Dios haga mi voluntad, no es que Dios cumpla con mis caprichos, sino, hermanos, que Dios a través de mi vida, en todo lo que le pido, sea para hacer su voluntad, sea conforme a su voluntad. Aún Jesús, cuando oró, dijo a su Padre, no como yo quiera, sino como tú quieras.
Entonces, hermanos, si centro mi oración siempre en buscar su gloria, en que su reino sea conocido, el avance de su reino, y que busco en toda oración la voluntad de Dios. Hermanos, esa oración Dios va a contestar. No va a contestar oraciones centradas en mis apetitos, centrados en mis placeres, centrado en mi avaricia, centrado en que Dios haga lo que yo quiera, sino, no, Señor, tu voluntad. ¿Cuántos cristianos por eso no tienen una vida constante de oración? Porque no oran correctamente, oran con motivos incorrectos. Y Dios no escucha esa oración. Pero ¿sabes por qué pides mal? Muy importante esto. Pides mal porque no estás permitiendo que el Espíritu Santo te ayude en tu oración. La Biblia nos dice que debemos orar en el Espíritu. Mire conmigo Romanos 8. Romanos 8, por favor. Versículo 26. Y de igual manera el Espíritu o el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué es mi debilidad? Mi carne. ¿Qué es tu debilidad? Tu carne. ¿Verdad que sí, hermanos? Nos ayuda en nuestra debilidad. También a veces no sé qué pedir. Eso es cierto, hermanos. Dice, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, y hablé de esto ayer porque leí algo esta semana que me fue de bendición en cuanto a orar en el Espíritu. Cuando, por ejemplo, yo oro por un hijo o una hija, oro por un hermano en Cristo, que no conozco todo lo que está viviendo, pero elevo su nombre, elevo su persona a Dios. El Espíritu Santo sí conoce lo que esa persona necesita y Él va a interceder por mí, ayudarme en mi oración. Por eso la oración tiene mayor impacto, hermanos, de veras. El Espíritu Santo intercediendo por mí, ayudándome en mi oración, para que la petición, como debe de ser, llegue al cielo. Para que mi petición, como debe de ser, llegue al cielo. Por eso toma en cuenta al Espíritu Santo en tu oración. Por eso es importante, hermanos, leer tu Biblia en conjunto con tu oración, para que ores en el Espíritu, ores conforme a la voluntad de Dios. Una verdad más, hermanos. Hebreos 11, a favor. Hebreos 11, por favor. Dice versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Esa frase siempre me llama la atención. ¿Crees que Él es quien dice que es? ¿Crees que Él es quien dice que es? ¿Quién es? Disculpe. Crea que le hay. Y que es el galardonador de los que le ¿qué? Pero sin fe, dice Dios, es imposible agradarme. Sin fe es imposible que yo escuche oración. La falta de fe, hermanos. ¿Se recuerdan que leímos en Santiago 4:2? Pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Sabes por qué gente no tiene un diario de oración en cuanto todos los días ora y presenta peticiones y lleva sus necesidades a Dios, que Él provea? Y mejor va a buscar ayuda de amigos y de gente que le preste, porque realmente no cree que Dios puede proveer. Esa es la verdad. La falta de fe, hermanos, detiene que Dios escuche.
Ahora, hermanos, quiero que escuchen. Hay personas, hermanos, que tienen un concepto muy equivocado de orar con fe. Es que si yo lo declaro delante de Dios, Dios lo va a hacer. Espérame, ¿quién crees que eres? Espérame. Yo lo declaro, por lo tal Dios lo va a hacer. Espérame. No, hermanos, eso no es bíblico. No. ¿Sabes lo que es pedir con fe? Pides conforme a la voluntad de Dios. Aunque la voluntad de Dios es que tú sufras. ¿Sabías tú, hermano, que una de las expresiones de fe más contundentes en la Biblia? ¿Dónde está? Sí. Dijo Job en Job 13:15: He aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Wow. Qué fe de hombre. Como los hebreos, esos 3 jovencitos que rehusaron adorar la imagen del rey Nabucodonosor. Ahora, rey, si Dios, si no nos libra, aún no vamos a adorarte a ti. ¿Sabes qué es pedir con fe? Pides conforme a la voluntad de Dios, conforme y basado en su palabra. Dice, pides conforme a la palabra, pides conforme a la voluntad de Dios, conforme a su palabra, si no, no es una oración con fe. Pides conforme a su palabra, conforme a su voluntad, eso es pedir con fe. Pides confiando en su poder, en su fidelidad, en su brazo fuerte. Pides confiando en su gracia. Pides confiando en su poder. Y aquel que es poderoso para hacer mucho más de lo que pides o crees, hermano querido, eso es fe, conforme al poder que actúa en vosotros. Pides confiando en sus promesas. Pides confiando en lo que Él ha hecho en vida de otros en este libro. Jesús dijo allí en Mateo 21, versículo 21, respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, porque Jesús maldijo una higuera y no dio fruto y se secó. Dice, sino que si a este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo que dice, lo recibiréis. Pero esa fe está basada en la palabra de Dios. Está basada en la voluntad de Dios. ¿Sí me entendió, hermanos? Basado en tu fe, en quién es, en lo que Él puede hacer. Dios es maravilloso, hermanos. Mi esposa y yo este año hemos visto como nunca Dios contestar oraciones. Y por eso, hermanos, es tan importante para mí no perder esa bendición de seguir viendo a Dios contestar oración. Por eso, examíname, Señor, pruébame. Porque mi voz, para que mi voz sea escuchada en el cielo y Dios conteste oración. ¿Sabes tú, hermano, que debe de ser algo común en cada creyente ver constantes oraciones contestadas? Y claro, cuando Él contesta una oración, dices, wow, Señor,
Qué increíble, porque si es, qué bendición, no lo merezco. Amén, hermanos. Nos maravilla, pero debe de ser algo constante, que estás viendo a Dios contestar oraciones tuyas. Ver milagros de Dios, ver su mano poderosa obrando en tu vida. Qué maravillosa manera de vivir la vida cristiana. Pero ¿cuántos Dios detiene su contestación? Porque hay en tu vida pecado, falta de fe, motivos incorrectos, carnalidad. Porque hay pecado que no has confesado, porque no estás bien con otros y no quieres estar. Porque la palabra de Dios no tiene una parte diaria en tu vida. Y esposos, porque no tratas bien a tu esposa. Padre Celestial, oh Dios, bendice esta palabra tuya. Señor, enséñanos a orar. Oh Dios, que crezcamos en la vida de oración. Por favor, Señor. Muéstranos en esta noche a cada uno de nosotros si hay estorbo a que tú contestes oración. Por favor, de ponerse de pie. Dios habló su vida. Regresa algunos de ustedes a una vida de oración que has dejado. Porque estamos demasiado ocupados con cosas que no tienen valor alguno. Padre Celeste, te doy gracias por tu palabra. Pido que la uses en nuestras vidas para edificarnos, para cambiarnos. Bendice, te lo pido de todo corazón, en Cristo Jesús. Amén.